Bueno, en verdad es que normalmente cuando se compara el caso, especialmente el caso de Mercosur con otros casos fuera de la región, como el caso de la Unión Europea, olvidamos de que los regímenes nacionales son distintos. Y allá estamos hablando de regímenes parlamentaristas, donde el Parlamento naturalmente, de ahí se deriva los ejecutivos nacionales. Cuando pensamos en Latinoamérica, especialmente en nuestros países de Mercosur, ahí ya estamos hablando de, muchas veces de presidencialismo exacerbados, donde el Parlamento es una figura secundaria y muchas veces polémica dentro de los circuitos domésticos. Y ahí, si pensamos en casos regional, lo que se pasa aquí, naturalmente, estos parlamentos no serán tan importantes como se pasa en el caso de europeos, son secundarios. Y ahí cuando llegamos al nivel regional, que se pasa que agrava este caso y ahí normalmente, naturalmente, los presidentes toman las redes políticas de impulsión política de la integración, dejando al lado los parlamentos y los congresos nacionales, pero también el caso regional del Parlamento de Mercosur, que está alejado de poderes en el proceso decisorio regional. Sí, este en verdad tal vez sea el gran desafío político a nivel regional. Cómo incluir espacios de ciudadanía y de participación en el ámbito político, siendo que tenemos crisis democráticas nacionales. Y ahí se piensa en cualquier caso, Brasil, Uruguay, siempre hay un descrédito y muchas veces desconocimiento de las instituciones políticas, de los partidos. Cuando pensamos en caso regional, se pasa lo mismo o hasta se peora este estado de desconocimiento. Entonces, el gran desafío es cómo hacer que estas campañas, si las elecciones directas realmente vienen en los países de la región, cómo hacer que las campañas sean de facto regionales y no que solo sean desdobramientos de partidos políticos o de discusiones políticas nacionales. Fue un poco que se pasó en Paraguay, el único caso en el Mercosur que elige directamente a los parlamentarios. Y también el caso andino, que prácticamente todos los países de la CAN eligen también parlamentarios andinos. Ellos también son totalmente desconocidos a nivel nacional. Y las campañas en verdad son nacionales, pero para ocupar espacios públicos regionales y discutir temas regionales andinos y no nacionales, o sea, colombianos, bolivianos, etc. Entonces, el gran desafío es esto, asimilar la campaña electoral a los temas de la integración. Y en verdad lo que se pasa es que muchas veces no se pasa esto. En verdad hay siempre el predominio de temas nacionales y ahí con esto se dificulta la idea de construir legitimidad por input a través de la creación de parlamentos y más específicamente en el caso de la creación de elecciones directas para estos parlamentarios. Bueno, tal vez la principal competencia que deben tener los parlamentos hoy es garantizar la armonización y la internalización de las normas jurídicas regionales. Y ahí es importante que haya un vínculo intenso entre Parlamento regional y Congresos nacionales, porque en verdad quien aprueba internamente esas normas son los Congresos nacionales y no los parlamentos. Entonces esta sería la primera competencia. Lo que se pasa es que es necesario haber una intensidad de este ejercicio de consulta y de comunicación entre los dos casos para que enseguida los parlamentos puedan, ojalá, buscar más competencias dentro de la integración. Y ahí sí, influenciar no solo en la internalización, pero también en la discusión, en la formulación de las políticas públicas regionales. Esto creo que es aún una gran dificultad porque los ejecutivos nacionales y derivado también de los regímenes presidencialistas de la región, no tienen una buena comunicación con los parlamentos nacionales en temas de política externa y en temas de política de integración. Y esto se pasa también la misma cosa cuando hablamos de parlamentos regionales, que más una vez son casos con muy poca visibilidad y transparencia, no solo para los ciudadanos, para también con las otras instituciones ejecutivas y otras instituciones de Mercosur o de otros procesos de integración en Latinoamérica. Sí, en verdad las fuerzas nacionales
políticas predominan. Esto se pasa también en Europa, pero aquí también se pasa lo mismo. Y ahí hay que mirar muchas veces más a las configuraciones nacionales para entender lo que se puede hacer a nivel de instituciones con los casos regionales. Este es el gran desafío, ¿verdad? Sí, específicamente en el caso de Mercosur fue interesante porque la integración de Mercosur viene al mismo tiempo que la redemocratización de los países del Cono Sur. Entonces fue necesario que a partir de ahí se incluyesen canales de representatividad en un proceso que seguía un proceso democrático nacional. Y ahí la primera idea, y la idea tal vez necesaria, sería incluir los congresos nacionales en discusiones de integración. Esto se hizo en los 90 con la creación de la Comisión Parlamentaria Conjunta, que básicamente eran parlamentarios de congresos nacionales de los 4 países en la época, que necesariamente tendrían que se juntar y acompañar las decisiones de los ejecutivos nacionales a nivel de la integración. A lo largo de los años, ahí sí hubo una intención tanto de los parlamentarios como de algunos partidos políticos de la región de dotar la integración de mayor legitimidad democrática y representativa. Y ahí la solución como inmediata fue la creación de estructuras parlamentarias, o sea, de un parlamento mismo y que sustituiría la Comisión Conjunta Parlamentar. Y esto se ocurrió en 2005, 10 años ahora, a final de 2005, y así se inicia la idea de crear instancias o dimensiones parlamentarias para la integración, como canales de discusión pública regional, construcción de políticas conjuntas regionales y especialmente un espacio para garantizar los derechos humanos, pero también el pluralismo político, porque allí se juntan partidos de oposición y partidos de gobierno y han que discutir temas y se posicionar sobre temas regionales. Bueno, esta tal vez sea la mayor dificultad del Parlamento de Mercosur hoy, pero también de otros parlamentos de Latinoamérica. La idea es que el Parlamento sea siempre una instancia autónoma, y ahí supranacionalidad en ese sentido va más con autonomía do que necesariamente como jerárquicamente superior a las instancias nacionales. Y ahí tenemos que entender que en procesos intergubernamentales, como el caso de Mercosur, Comunidad Andina y otros de Latinoamérica, la idea intergubernamental se mantiene y el Parlamento tiene que se construir como un proceso no paralelo, pero autónomo a las decisiones políticas, tanto para garantir su independencia y también para garantir la discusión de los temas de la integración en general, incluyendo oposiciones a las políticas adoptadas por los Estados miembros. Entonces este sería el principal papel de los parlamentos. La gran dificultad en verdad es cómo hacer que ellos realmente sean esferas independientes, porque ahí mismo los parlamentarios no tienen esta idea. Muchos parlamentarios, especialmente del gobierno, siempre siguen las opiniones de las chancelerías nacionales. Y ahí tenemos un problema porque no comprende que, mismo que comparta las opiniones, es importante que sepa que las decisiones políticas no necesariamente son adoptadas automáticamente por el Parlamento. El Parlamento es un espacio para que ellas sean discutidas y después deliberadas por los parlamentarios de distintas ideologías políticas. La idea es que ellos tienen que cambiar como un chip nacional para un chip regional. Y ahí pensar no como un ciudadano uruguayo, sino que como un ciudadano mercosurino o alguna cosa así. Y ahí no necesariamente las opiniones serían compartidas si se piensa a hacer este cambio de mentalidad. Pero es muy difícil. Tal vez sea la gran dificultad de los parlamentarios entender que son parlamentarios de ciudadanos de Mercosur. Los uruguayos ahora representan a los argentinos y los brasileños también, porque son todos los mismos. No solo porque son elegidos por Uruguay que deben seguir totalmente una visión uruguaya de integración. Esta es la gran diferencia. Tal vez esta y otras instituciones de Mercosur, que son más nuevas, pero aún no tienen poderes efectivos en el proceso decisorio, pero ellas intentan crear este cambio de mentalidad, creando una idea de comunidad política regional.
Y esto es muy importante para que podamos hacer políticas conjuntas. Sí, porque ahí las políticas deben beneficiar a todos y no solo uno u otro país. Dejamos de siempre seguir la idea de interés nacional para pensar siempre a nivel regional. Y ahí muchas veces unos estados necesariamente van a ganar más que otros y ahí hay que aceptarlos. Y eso muchas veces es difícil. Bueno, tal vez el caso de Fosen sea más interesante para entender esto, porque la idea es que se reducen las asimetrías que son gigantescas entre nuestros países y los aportes necesariamente son contrarios. Entonces los países más grandes apoyan la construcción de infraestructura, sea canales eléctricos o pistas, autopistas de todo, para que no solo aprovechen más los países pequeños, pero también para que garanticen la integración de infraestructura entre esos países. Y también pensamos esto en términos de instituciones, o sea, crear instituciones comunes, mismo que algunos países paguen más por eso, y ahí es necesario que los países entiendan que tienen que pagar los costos de la integración, algunos necesariamente pagarán más que otros. Este es parte del proceso mismo, y a partir de ahí se construyen sí, políticas que van necesariamente a generar beneficios a los ciudadanos y garantir como un vínculo entre estos estados a partir de la integración.